Ahí estamos grabando, Carlos. Bueno, la primera pregunta que te iba a hacer, Carlos, era, a ver, el 10 de diciembre del año pasado, vale, me estoy haciendo el 24, el 10 de diciembre de 2023 asumió Javier Gerardo Milei. Yo fui fiscal por una de las fuerzas, por la contraria a la que ganó en noviembre de 2023, y fue muy raro, muy extraño. O sea, si bien las cosas andaban mal en el gobierno de Alberto Fernández, o no fueron las mejores, para decirlo de manera coloquial, nadie se imaginaba el resultado de la batalla. En tu opinión, en tu valoración, ¿por qué triunfó Javier Gerardo Milei? Bueno, este tipo de preguntas nunca tienen una sola respuesta, ¿no? O mejor dicho, nunca un acontecimiento electoral y sobre todo tan disruptivo no responde a una sola causa ni a un suceso, sino más bien hay que entender un proceso y hay que entenderlo desde una perspectiva multidimensional, ¿no? Yo creo que hubo muchos factores. Mira, te voy a contar uno que tiene que ver con mi experiencia en el exterior. Yo estaba en el exterior durante el año 2023, transité el último año como representante de la Argentina en la OEA. Entonces, mis pares, muchos de ellos inclusive con simpatías hacia nuestra gestión y demás, me preguntaban por la Argentina, ¿no? Y por el proceso electoral. Entonces, cuando yo le contaba que el candidato de la fuerza de gobierno, la fuerza que yo representaba en aquel momento, a pesar de los matices, ¿no? Porque era un frente que tenía distintas alas, aquel gobierno aquel muy mal gobierno de Alberto Fernández. ¿Quién era el candidato? Entonces yo le decía, el candidato es el ministro de Economía. Ah, muy bien. ¿Y cómo está la economía? Y entonces le mencionaba a países que tenían una inflación de un dígito en el año, le mencionaba que la Argentina rondaba entre el 12 y el 14% de inflación mensual, que además tenía una tasa de interés de referencia del Banco Central para el resto del sistema financiero de 140 puntos, con lo cual no se podía financiar ningún proyecto productivo, porque ningún proyecto productivo, empresarial, industrial, comercial, de la economía real, del intercambio de bienes tangibles, rinde 140 puntos de ganancia anual. Lo que había que hacer era poner la plata en interés, lo cual era una medida recesiva, digamos, y que recalentaba la economía, y que además llegó a tener en un determinado momento 11 tipos distintos de valorización del dólar. Entonces, claro, mis interlocutores del extranjero quedaban pasmados. Dicen, ¿cómo es posible que un país que tenga una economía en esas condiciones lleve como candidato a presidente al ministro de Economía y crea que puede ganar? ¿No? Entonces, yo creo que ahí ya tenés una primera pauta, ¿no? Una sensación de desorden que se percibía más desde afuera del país que desde adentro mismo. En nuestra fuerza política, nosotros muy acostumbrados a, al discurso de los derechos, al discurso de las regulaciones, al discurso del Estado, pero resulta que después cuando vos ibas al almacén, había enojo, la gente estaba enojada. A mí me pasaba cuando venía a la Argentina que tenía que sacar dinero del cajero, por ejemplo, miraba gente que sacaba un poquito de dinero para poder ir a hacer las compras y llevaba un fajo así de billetes. Eso genera enojo. Entonces nosotros fuimos perdiendo en esos lugares concretos de la vida cotidiana, la elección. Y te sumó un par de cosas que me parecen muy importantes, además del desmanejo de la economía, ¿no? De una sensación de zozobra, de una sensación de desorden, de aturdimiento de la población, ¿no? Sumo dos cosas. Primero, que los votantes más jóvenes
habían vivido 8 años, 4 del gobierno de Macri, 4 del gobierno de Alberto Fernández, que para los horizontes de vida de los jóvenes no habían sido buenos, y además que nosotros no percibimos la magnitud que había tomado la economía informal. No, no solamente en términos de la pobreza que hay en la economía informal, porque indudablemente hay pobreza en un vendedor ambulante que vende chocolates o turrones de maní en un tren, pero que forma parte de todo un plexo comercial donde hay mucha riqueza también. Entonces, em, había, había tomado una dimensión la economía informal que no era marginal, no era lateral al proceso económico, sino que se había convertido ya en una estructura económica. Y nosotros no teníamos un mensaje para esas nuevas relaciones de trabajo, esas nuevas relaciones de producción, que no están acostumbradas a tener un horario, a tener una estructura jerárquica, a tener un sindicato. Entonces dirigimos el mensaje a los sectores tradicionales. Y por último, el papel que tuvieron las redes y las plataformas digitales que le permitieron a Milei capitalizar políticamente los mensajes que él había construido durante la pandemia y que al finalizar la pandemia se convirtieron de mensajes sociales a mensajes políticos, donde él supo interpretar mucho mejor ese malestar de una parte muy importante de la sociedad que nosotros, ¿no? Se puede decir, a ver, que la cuarentena es la condición de posibilidad de los libertarios, que digamos, el triunfo de Alberto Fernández en 2019, se junta todo el peronismo y cuando se sale a la cancha de alguna manera para corregir o, digamos, cambiar lo que había pasado ante el macrismo, sucede una cuarentena que mete a la economía en una recesión machaza y que, digamos, genera muchas zozobras, sobre todo entre los jóvenes. Digo, si pensás que Milei también es muy hijo de ese resentimiento que surgió en la cuarentena. Sí, es una condición de posibilidad, no la única, pero vamos a ponerla en contexto. Primero, casi textual te lo diría, Alberto Fernández en la campaña planteó entre los intereses de los jubilados y los intereses de los bancos, no cabe ninguna duda que a mí me van a encontrar, decía él, con los jubilados y no con los bancos. Pero cuando uno analiza, al cabo de los 4 años de gobierno, cómo fue la evolución del poder adquisitivo de las jubilaciones y cuál fue el nivel de rentabilidad de los bancos, no cabe ninguna duda que la política económica favoreció mucho más a los bancos que a los jubilados. Entonces ahí se incubó un malestar que no tiene que ver directamente con la pandemia. La pandemia lo puede potenciar, pero no es la causa. Segunda cuestión, la pandemia como excusa para no haber podido hacer. Yo no, y no lo digo ahora, sino que lo decía y está en los archivos de los Zoom que hacíamos en la etapa de la pandemia. La pandemia fue un hecho tan inédito, tan, tan desconocido, que era el momento para poder intentar cambios de paradigma. En el modelo en que se organizaba la sociedad, por ejemplo, integrando al sistema de salud, interviniendo sobre la capacidad monopólica que tienen los laboratorios de medicamentos, y tantas otras formas de intervención, como por ejemplo el impuesto a las grandes fortunas, el pago de la deuda por quienes se habían beneficiado. Ya enseguida voy al punto específico. Quiero terminar la respuesta con la pregunta, porque todavía no estoy respondiendo la pregunta. Entonces, la pandemia genera esa recesión, detención del crecimiento económico, pero después se recupera. Y al recuperarse hay superávit comercial e ingreso de más de 30.000 millones de dólares de divisas entre 2021
segunda parte y 2022 en el Banco Central. Y se esfuman esas divisas porque la política permisiva del Banco Central permite que los que habían conseguido autopréstamos recibidos de sus propias matrices en el exterior, quiere decir que eran dólares propios de ellos, para el repago de los créditos, le toman los dólares al Banco Central a la cotización oficial. Es decir, se van esfumando los dólares de reserva que habían ingresado por la recuperación económica. La remarcación de los precios, tremenda, sin control, sin control. Entonces, ahora sí vamos al papel de la cuarentena. Entonces, en la cuarentena, una persona, yo por ejemplo, familia de clase media, tengo una casa que tiene las habitaciones suficientes y la conectividad suficiente como para que los chicos hubieran seguido sus clases en la universidad, para que se hubieran podido conectar con sus abuelos, para que yo pudiera hacer Zoom políticos con todo el país. Pero otras casas tenían un celular y problemas de conectividad muy grande y una habitación para todos. Entonces, los chicos que en lugar de ir a la escuela se quedaban en la casa, que tenían que acudir a las clases virtuales, el papá o la mamá que tenían que trabajar y no tenían buena conectividad, internet que se intentó convertir en un servicio esencial y en un derecho humano, pero que después la Corte lo rechazó. Eh, entonces, eh, esas familias vivieron la cuarentena con una incomodidad, con un nivel de impotencia muy grande, que obviamente quien predica eh, el malestar, quien predica el resentimiento, quien predica esa idea de te das cuenta que te están defraudando, tiene mucho más cabida en su discurso y por lo tanto penetra socialmente. Y para esto, indudablemente, las redes, que no son sociales, sino que son antilazo social, Sin duda. contribuyen a fomentar ese clima de irritación, de inquina, de malestar, de priorizar el rechazo al argumento. Entonces se combinaron una cantidad de factores que obviamente Milei con mucha profesionalidad, muy bien asesorado por todos los fondos de financiamiento externo que tienen las ultraderechas en los últimos años, lo pudo capitalizar y entonces cuando uno combina el hastío que había del gobierno anterior y la aparición de una figura que promueve todos estos valores, indudablemente gana lo disruptivo, ¿no? Gana lo que es otra cosa, porque fíjate que hasta 7, 8 meses antes de la elección, los candidatos del PRO se ponían el traje de ministros, daban por descontado que ellos iban a formar parte del gobierno y tampoco percibieron este fenómeno disruptivo de Milei. Quiere decir que se combinaron una serie de factores para terminar en ese triunfo, ¿no? Digamos que a mediados de 2022 se pensaba que el presidente era Rodríguez Larreta, que el gobierno de Alberto Fernández le tendía ciertas flores. Yo voy a decir que era su amigo, una cadena nacional, de una manera, para mí, gusto un poco feliz, diciendo mi amigo Horacio Rodríguez Larreta, que a las 2 o 3 semanas quería abrir las escuelas sin autorización. Y eso también entronca con algo que había dicho antes, que es la excusa para no actuar. Digo, mantuvo a la corporación judicial, no le tocó ni un ápice a Alberto Fernández. Digamos, esa bendita Corte Suprema que falla, digamos, al ton de las editoriales de Clarín. Digo, ese poder judicial fue venenoso, digamos, en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué opinas de eso, de esa connivencia con esos jueces militantes directamente? Bueno, Antikirchnerista, digamos. sí, mira, eh, el poder real tiene, entre otras, una ventaja sobre los gobiernos populares, y es que tiene recursos, tanto económicos, financieros, como humanos, think tanks, corporaciones, para poder planificar a largo plazo.
cosa que los gobiernos populares también deberíamos hacer. Pero ¿qué es lo que sucede? Como tenemos que llegar siempre a reparar catástrofes sociales, se prioriza la urgencia que el pensamiento y la planificación estratégica. Pero mientras tanto ellos sí planifican. Entonces se dieron cuenta hace muchos años que ya no era el momento histórico de las dictaduras clásicas, pero que había mecanismos por los cuales podían conseguir los mismos objetivos que las dictaduras clásicas en cuanto al modelo de sociedad con métodos menos cruentos en la evidencia, digamos, ¿no? Es decir, mucho menos, con un ejercicio mucho menor de la violencia directa, de la crueldad directa, del campo de concentración, de la tortura, ¿no? Una de esas herramientas es el lawfare, que es una combinación entre intereses financieros, poder mediático que instala el descrédito de los dirigentes, el linchamiento social de los dirigentes y el sistema judicial cooptado para obtener después la sentencia judicial en ese mismo proceso de deslegitimación de los liderazgos populares. Esto es un calco en toda América Latina. Pasó con Rafael Correa, con Evo Morales, con Lula, con Cristina, obviamente. Entonces, eh, llega el gobierno en el 2019 y Alberto Fernández habla de las cloacas de la democracia, promete una reforma profunda del sistema judicial, promete un juicio a los que participaron del acuerdo ilegítimo con el Fondo Monetario Internacional y no concreta ninguna de esas disputas con el poder real. Es más, Alberto Fernández se aleja del kirchnerismo luego de la disputa con la mesa de enlace, con la oligarquía latifundista de la Argentina, y todas sus críticas al gobierno de Cristina tenían que ver con la confrontación con el poder real, ley de medios, reforma de la justicia, ¿no? Entonces, cada vez que había una disputa concreta con el poder real, Alberto Fernández estaba del otro lado y asumía una posición crítica. Después termina siendo el candidato, ganando las elecciones, pero no pierde esa falta de coraje para poder enfrentar a los factores de poder y así se termina, porque vos fíjate que no solo en Argentina, en Chile, por ejemplo, había un gobierno de derecha y hay protesta social, asume Boric. En Colombia hay protesta social. En Ecuador, y asume Petro en Colombia. En Ecuador hay protesta social indígena y tiene que renunciar Guillermo Lasso. Retorna Lula en Brasil. Entonces, el pueblo de América Latina rechaza las experiencias neoliberales y opta por experiencias progresistas o populares. Muy bien, ahora, si el pueblo se desencanta de lo neoliberal y opta por una propuesta que le dice, yo voy a modificar tu vida, y esa propuesta popular no le modifica la vida, termina sintiéndose defraudada por el modelo neoliberal y también por el modelo nacional popular. Y entonces, ese desencanto, ¿dónde desemboca? Si estuviéramos hablando en el año 1968, desembocaba en una revolución socialista. Pero el clima de época es de neofascismo. El crecimiento cultural del neofascismo, más cultural que electoral. Y entonces desemboca en estas recetas de ultraderecha, superindividualistas, racistas, discriminatorias, negacionistas, ¿no? Quiere decir que nosotros fuimos muy responsables de, fuimos corresponsables, digamos, de tener en este momento el gobierno que tenemos, ¿no? Hace poco, hace unos días, 8 o 10 días, falleció Jorge Lanata. Había tenido durante el macrismo mucha vinculación con la mesa judicial, con operaciones judiciales de bastante baja estofa. Aún así, se puede decir también que
esos medios de comunicación con Milei, el propio Lanata con Milei había sido bastante cauto, porque a pesar de ser en parte el padre de la criatura, por haber bajado tanto el nivel de discusión, creo que los propios medios de comunicación, salvo La Nación Más, digo, veo que los medios de comunicación, La Nación, perdón, Clarín, La Nación Papel, no El Canal, son más cautos que con Macri. Cuando había sido militante del macrismo, ahora los veo más cautos. Quería poner si vos ves que la clase dominante o un sector de la clase dominante pispeo se da cuenta que el experimento libertario puede terminar mal, porque digamos, los cabales del presidente no son los mejores. ¿Qué opinas de eso? Como que yo veo de la clase dominante que va en segunda, con el freno de mano puesto, va mucho más, es mucho más cauta que con Macri. Sí, bueno, primero, mm, en dos líneas, definir el modelo, ¿no? Es una especie de cuarto eslabón en 40 años, 4 décadas, de un proyecto fundado únicamente en la valorización financiera del capital especulativo. ¿Mm? Lo hizo Martínez de Oz, después lo hizo la década del menemismo barra alianza en el último tramo, el corto periodo del macrismo y Milei. Es decir, un proceso donde se paraliza la economía real, solamente se benefician en términos de sectores productivos las grandes commodities del sector hidrocarburífero y minero, y obviamente el agronegocio, y los grupos financieros. Es decir, no hay obra pública, no hay desarrollo industrial, no hay empleo, hay parálisis de la economía real, pero hay valorización financiera. Se mantiene la cotización del dólar, se se venden dólares, se compran pesos, se coloca tasa de interés. La tasa de interés da un rendimiento mucho mayor que haberse mantenido en el dólar. Luego, se recuperan los dólares y se fugan del país, ¿no? Eso en un momento, si no está apoyado por un proyecto de desarrollo, de crecimiento genuino de la economía, eso en un momento cae, como ya hubo alguna señal en los últimos días del año pasado con algunas empresas agropecuarias muy fuertes que entran en default, este, con una corrida que hacen algunas empresas también, creo que Toyota fue una de las que se fue del mercado y eso obligó al Banco Central a vender divisas y contraer $1.000 millones de deuda. eh, Quiere decir que los procesos que se apoyan únicamente en valorización financiera y en entrega de las cuencas energéticas, hidrocarburíferas y mineras no termina bien como experiencia para el pueblo argentino. Pero ¿qué es lo que sucede? Como durante el plazo en que ese modelo transita, los dueños del país, los dueños del poder, se sienten tranquilos, bajan el riesgo país y bajan la inflación, porque la renta la tienen por otro lado, no por inflación, la tienen por esta especulación financiera. Entonces le hacen creer a buena parte de la sociedad que es un modelo exitoso. Recordemos que la no inflación es una condición necesaria de la estabilidad, pero no suficiente, porque durante la década menemista no había inflación. Cuando cae el gobierno de la Rúa, había inflación negativa. Y hoy tenemos salarios altos en dólares. Perfecto. Uno puede estar conforme como en el momento, como en la etapa de Cristina, de salarios altos en dólares, cuando los precios internos no son elevados en dólares. Pero si a vos un litro de leche te sale más caro en dólares en Argentina que en Europa, o cualquier otro producto te sale 4 veces más en la Argentina, o la indumentaria, o la tarifa eléctrica, no te sirve de nada tener un salario alto en dólares. Pero eso sí, los medios tranquilizan al país y no le ponen grandes titulares que desestabilicen el estado de ánimo de la población. Es decir, se ven beneficiados transitoriamente por el gobierno de Milei. Pero
como vos decís, Milei representa esos intereses, pero no da garantías. Quiere decir que se lo puede apoyar durante un lapso, pero después llega un momento que la opción de estos grandes grupos de poder es, me quedo con el modelo, pero no con el personaje. Y entonces apuestan a alternativas al personaje, a la recuperación de imagen de Macri o a la alianza Macri-Villarruel, que da la sensación de ser más aplomada, intelectualmente tener la cabeza más ordenada, obviamente que está en las antípodas de mi pensamiento, ¿no? O en apostar a otros personajes más previsibles para el sistema, como podría ser Pichetto, una alianza de centro, recuperar en algún momento la figura de Larreta, algún radical, no lo sé. Así que sí, indudablemente hay como una ambivalencia, hay una ambigüedad. Es decir, a Milei lo banco porque expresa el modelo con el que yo me enriquezco, pero no me da todas las garantías, por lo tanto tengo que tener alternativas de recambio, ¿no? Digamos que no, el liderazgo del presidente, digo, que lo atípico, digamos, como dirían algunos sociólogos, de este proceso de los neoliberales anteriores es que la jefatura, digamos, política y la jefatura simbólica nominal no están unidas. Digamos, por primera vez, digamos, los cráneos del modelo parecen estar en un segundo plano y parece más una patente de corso, digamos, la figura del presidente, en el que uno nunca sabe si es líder o es más un bufón, digamos, un Y podría ser. prestanombre. Y lo que pasa es que aquí también nosotros nos tenemos que hacer autocrítica, por lo menos yo personalmente. También lo ha hecho, no exactamente igual, pero ha planteado el tema Cristina en sus dos últimas cartas, una de febrero y la otra de, creo que de septiembre, cuando ella dice, también tenemos que poner en agenda el papel de la educación pública, pero no poner en duda la educación pública, sino decir, la educación pública que produjimos no fue suficiente en términos de pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque muchos de los jóvenes votantes de Milei han han circulado por la educación pública y te dicen ese personaje disruptivo, despeinado, histriónico, con dotes de comediante, es una expresión de la etapa. Como lo es el Joker de la película, ¿no? El guasón de la película. Expresa esa, ese cuestionamiento, ese personaje antisistema que anida mucho en una parte de la juventud. Quiere decir que ahí él es ciertamente una referencia, pero para el poder económico más institucionalizado hay otra referencia. Pero vos fíjate que en el modelo 2001, en el modelo macrismo y en el modelo Milei, hay dos o tres personajes que siempre están. Uno de ellos es Sturzenegger, el otro de ellos es Bullrich, Macri en distintos roles y el que se agrega en el momento de Macri, pero persiste hoy, es Caputo. Y José Luis Manzano, por ejemplo, detrás, Marcelo Mindlin detrás. Quiere decir que hay, como vos decís, un mascarón de proa y una tripulación que en tanto ese mascarón de proa les sirva, lo van a sostener y cuando no les sirva lo van a hacer caer porque indudablemente hay problemas de personalidad, hay desequilibrios emocionales, ¿no? Yo creo que Milei expresa las dos cosas, expresa una gran racionalidad en el proyecto que le encarna y en los factores de poder que están detrás, pero obviamente lo hace desde un desequilibrio emocional y una incapacidad de establecer lazos institucionales e intergrupales e interpersonales muy, muy pronunciada. Última pregunta, eh, hablando un poco más sobre el presidente para caracterizarlo. Eh, a ver, hay una película que hacía Robert De Niro que se llamaba El Rey de la Comedia.
que la han citado bastante, que para mí lo define fantástico a Milei, que él empieza la película en una pared, todo lo que gana lo gasta en hacer un estudio de televisión en el patio de su casa, y él vive con su madre de 80 años. Y él da un monólogo todos los días delante de una pared que gente que aplaude y dice, yo ya gané. La foto en la gente aplaude, entonces yo ya gané. Existe como esa cosa de una especie de lumpenización, como que esto, la libertad avanza es como los lumpenes al poder, hay como una especie de borde de la sociedad que han tenido micrófono. Mira, yo no yo jamás podría ser peyorativo con el pueblo, ¿no? Sino más bien eh, tratar de reflexionar sobre cuáles son las razones por las cuales. Es decir, yo creo que personajes como Milei, porque esta película que vos decís de Niro debe tener entre 20 y 30 años, quiere decir que no es novedosa la aparición de estos emergentes sociales. La pregunta es, ¿por qué estos emergentes sociales, que no son patrimonio únicamente del presente, pero sí en el presente, pueden ganar este nivel de adhesión social? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces, vos sabés que hay una obra, libro, yo no terminé de leerlo, pero estoy elaborándolo, metabolizándolo, de un escritor brasileño que se llama Jesse Souza, que se llama El pobre de derecha. Y él describe una cantidad de fenómenos, una cantidad de condiciones de posibilidad, utilizando una de las expresiones tuyas del principio. Entonces, hay una crisis del sistema de representación, aquí y en todo Occidente. Quitando México, después Estados Unidos, Europa, América Latina, una profunda disconformidad con el sistema de representación política. Hay una crisis del sistema, de los pilares del sistema capitalista, en el sentido de que es un sistema que ha llevado a una concentración económica descomunal, eh, a un nivel de cataclismo climático inédito, eh, empobrecimiento, segmentación, que divide al mundo entre masas de personas sin trabajo y masas de personas sobreexplotadas por el trabajo, masas de personas hambrientas y masas de personas con obesidad, masas de personas que son campesinos que no tienen una hectárea de tierra y millones de hectáreas de tierra sin un campesino ni un productor, porque son latifundios. Entonces, el sistema éticamente está agotado y el derecho internacional, las normas internacionales, los conceptos sobre los cuales se ha fundado ese sistema, están en cuestión porque no han conducido a un mundo más justo. Entonces, de todo eso surgen estos personajes, este cansancio moral de una parte importante de la sociedad que dice cualquier cosa menos lo vigente. Esa cualquier cosa es mi ley, pero no necesariamente tiene que ser perdurable. Y además, porque llega un momento, mira, Sebastián, uno puede estar, puede, ¿cómo te podría decir? Reconocer los tiempos de TikTok, eh, las, el trabajo que se ha hecho sobre las redes, eh, el frenesí con el cual se mueven los influencers, los youtubers,